capítulo 12 pues viene después del capítulo 11 y el capítulo 11 después del capítulo 10 y así hasta llegar al capítulo 1, por supuesto. Y eso lo digo porque todo tiene un sentido, todo tiene un contexto, ¿no? Ya sabes, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y en el estudio de la Biblia el contexto lo es todo, ¿no? Entonces, estamos en este capítulo 12 y debemos recordar que el propósito de la carta es esencialmente animar a cristianos que tienen un trasfondo religioso, que tenían un trasfondo religioso judío, a no abandonar la fe, a no volver atrás al antiguo sistema de tradiciones, de rituales, sino confiar solamente en la obra perfecta de Jesucristo. Jesús es suficiente, amén. ¿Necesitas algo más? Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos, ¿cierto? Y de hecho el autor se encarga por los primeros 9 capítulos de hablarnos cómo Jesús es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón como gran sumo sacerdote. Es hecho mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, haciendo a un lado el antiguo pacto en base a sacrificios animales para cubrir por un poco de tiempo el pecado de los hombres. Jesús se presenta a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no hay más sacrificios que ofrecer por los pecados, porque Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, ofrecido una sola vez y para siempre, y no hay más sacrificio que ofrecer. Entonces en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. No solo eso, sino que en el capítulo 10, pues muy al estilo del apóstol Pablo, el autor empieza a hablar de cómo tú y yo respondemos a quién es Jesús, a lo superior de Jesús, a la gloria de Jesús, a su persona, a su obra. Si tú recuerdas, las cartas de Pablo siempre están divididas en 2 secciones. Una primera sección es una sección muy doctrinal que presenta quién es Jesús, quién es Dios, lo que Él ha hecho, y la segunda parte ya trae imperativos e instrucciones muy prácticas sobre cómo vivir a la luz de quién es Jesús, ¿no? La carta a los hebreos tiene esta misma forma paulina o del estilo de escritura del apóstol Pablo. No sabemos si Pablo la escribió, pero tiene este mismo estilo. Entonces, en el capítulo 10, el autor ya empezó a traer exhortaciones. Exhortaciones como no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Busca estimular y animar a tus hermanos a las buenas obras. Hay grandes beneficios de estar reunidos en este lugar, en la casa de Dios, ser edificados unos a otros. Hay muchos beneficios espirituales, entonces no dejes de hacerlo. Pero también les dice, no tiren la toalla, no abandonen la fe, permanezcan creyendo. Y cita a Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y los anima a no abandonar esa fe, a permanecer creyendo. Y de hecho pone ejemplos de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que no tiraron la toalla, que confiaron en Jesús completamente, que confiaron en Dios, que no abandonaron la fe, que pelearon la buena batalla. Y estos hombres y mujeres fueron un chorro que estudiamos en el capítulo 11, como por mes y medio, ¿te acuerdas? Distintas historias. Vimos a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, el pueblo de Israel, etcétera. Muchos ejemplos de fe maravillosos. Y en el capítulo 12, pues trae ya una conclusión acerca de esto, diciendo en el verso 1, por tanto, nosotros también. Así como esos hombres de fe del Antiguo Testamento caminaron con sus ojos puestos en Jesús, creyéndole al Señor en todo, nosotros también. Tú y yo también aparecemos en esta lista. Aunque no somos perfectos, ¿verdad? Pero vemos la vida de hombres como Jacob, vemos la vida de hombres como Abraham, vemos la vida de hombres imperfectos. Y tú y yo también podemos ser parte de ese cuadro de honor de la fe, por ponerlo de cierta manera. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente que testifica de la vida por fe, hagamos algo. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Las carreras se corren mirando para adelante, poniendo los ojos no atrás, sino adelante, en la meta, en Jesús. Y la exhortación también es a correr ligeros, ¿verdad? A quitar el pecado, a quitar el peso y a poder correr con paciencia. Es más como un maratón que una carrera de velocidad de 100 metros, ¿no? Que los corres en 10 segundos, bueno, tú y yo como en 2 días, pero los profesionales, los que se dedican a eso en 10 segundos lo corren. Es una carrera larga, es un maratón.
Y tú y yo necesitamos correr con paciencia, despojándonos de todo peso del pecado, poniendo nuestros ojos en la mesa, considerando, verso 3, lo que Cristo hizo por nosotros, cómo sufrió esa contradicción de pecadores contra sí mismo, cómo hubo tal oposición, pero Él avanzó hacia adelante. Y al ver eso, nuestro ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Verso 4, porque aún no hemos resistido hasta la sangre. Quizá hay pruebas, hay dificultades, pero llegar hasta el grado de derramar sangre combatiendo contra el pecado como Jesús. ¿Alguien aquí ha derramado sangre combatiendo contra el pecado? Bueno, creo que ninguno de nosotros, quizá no en esta cultura, no en este tiempo, ¿no? Pero vemos que pone a Jesús como la perspectiva correcta. Pon tus ojos en Él, su obra por nosotros. Y luego, en el mismo contexto, hablando de la carrera espiritual en la que todos nosotros nos encontramos, va a hablar de algo que es muy importante que tú y yo sepamos que va a venir en la carrera. ¿Sabes cómo se llama eso que va a venir en la carrera? Bueno, ¿por qué no leemos los versos 5, que es donde nos quedamos, hasta el verso 11? Y después empezamos a observar qué es esto que va a venir en la carrera, que tú y yo necesitamos tener en cuenta y recibir de una forma correcta. Vamos a verlo. Verso 5 continúa diciendo el autor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios les trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a entender tu voluntad mientras abrimos nuestro corazón para conocer, Señor, lo que tú tienes para nosotros este día. Que podamos recibirlo, abrazarlo, Señor, no menospreciarlo, sino atesorarlo profundamente en nuestro corazón, Señor, porque es necesario esto para nuestro caminar contigo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿De qué crees que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo saben? Pues porque es la palabra disciplina, ¿cierto? Es la palabra que más se repite en estos versículos. De hecho, cada versículo, desde el verso 5 y hasta el verso 11, en cada uno de estos versículos se repite esta palabra, disciplina. Y el autor quiere tomar esta sección para hablar de cómo es que parte de las cosas que vamos a enfrentar en la carrera de la fe es la varita celestial, la disciplina que Dios da a sus hijos. Lo primero que quiero observar respecto a este tema que tenemos frente a nosotros el día de hoy en el verso 5 y vamos a ver hasta el 14, aunque leí hasta el 11, es lo que dicen los versos 5 y 6. Hay otra palabra que se repite que nos muestra un principio importante sobre la disciplina. Dice ahí: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es la palabra que se repite y se enfatiza en estos dos versos? Aparte de disciplina, hijos. Entonces vas a hablar de disciplina. Verso 5 habla como a hijos, dice hijo mío. Verso 6 al final, al que recibe por hijo. Y simplemente meditar en este sencillo precepto debe volarnos la tapa de los sesos. ¿Por qué digo eso? Porque tú y yo no solamente éramos extraños, dice la Biblia que tú y yo éramos enemigos. Es más, Efesios dice que éramos tinieblas. No solo estábamos en tinieblas, sino éramos tinieblas. Y de ser tinieblas y de ser enemigos, Dios nos ha dado el tremendo privilegio, por pura gracia, de habernos hecho hijos suyos. Es por la fe en Jesús y por la soberanía de Dios, por ambas cosas, por la fe en Jesús y por la soberanía de Dios, que tú y yo somos hechos hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13. ¿Qué dicen Juan 1, 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron,
Los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que ponen su fe, creer habla de poner tu fe. Los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 añade, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, Dios quiso hacerte su hijo. Sí, pusiste tu fe y tu confianza en Él, pero al final Él fue el que te hizo nacer. Entonces ya no entendí, ¿es por fe o es por soberanía? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es muy claro en Juan 1:12 y Juan 1:13. Y no solamente cualquier tipo de hijos. La Biblia nos llama hijos amados. De hecho, el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, se sorprende del tipo de amor que Dios escogió tener por nosotros. El tipo de amor que Dios escogió tener por nosotros es el amor paternal de un padre por su hijo. Dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, cuál de todos los tipos de amor es el que el Padre escogió tener para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué tipo de amor escogió Dios tener por nosotros? Un amor paternal, un amor de padre por un hijo. Y te lo voy a poner así. Yo tengo 2 hijos, Andrés, de 2 años y medio, y Rodrigo, que tiene 1 año 2 meses. Estoy vuelto loco de amor por ellos. Estoy profundamente enamorado y mi esposa y yo cada día nos volteamos a ver con lágrimas diciendo, ¿estás disfrutando lo que yo estoy disfrutando en este momento? Al ver a tu hijo hablar y decir y correr y jugar y tantas cosas. Estoy enamorado de mi hijo, ¿no? Qué padre que este tema sea para el Día del Padre, ¿no? Digo, no lo escogimos, Dios sabía la agenda, pero... Y yo veo a mis hijos y digo, Dios, wow, gracias, ¿no? Y lo que más me vuela la tapa de los sesos, una frase que traigo muy el día de hoy, es pensar en el hecho de que Dios me ama de la misma manera en la que yo amo a Andrés. No puedo creerlo, bro. Yo no puedo creer que Dios me ame de la misma forma en la que yo amo a Andrés. Ahora, mi amor por él quisiera fuera más perfecto, pero fallo. Y en muchos sentidos, en muchos momentos, seguramente he pecado contra él, consciente e inconscientemente, pero Dios no. El amor de Dios es todavía superior al amor que yo tengo por mis hijos, en el sentido de que su amor es perfecto por mí. Porque quizá tú dices el amor de un padre y piensas en tu historia y piensas en lo que has vivido y dices, no se me hace un buen ejemplo el amor de un padre, porque mi papá fue así, o me abandonó, o nunca figuró, o abusó de mí, o me maltrató. Pero no estamos hablando de un amor imperfecto, de padre imperfecto, sino del amor perfecto, de un padre perfecto. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Y es un amor que Él quiere que disfrutes. Y es más, si tu padre falló, tienes la oportunidad de ver y tener en Dios al padre que nunca tuviste. Un padre perfecto. No es mi caso en el sentido de que, por supuesto que es mi caso en el sentido de que Dios es un padre perfecto para mí, pero mi papá siempre fue una gran bendición. Lo amo con todo mi ser. Él fue un padre excelente. Pero quizá esto es un estigma para ti, ¿no? Como sea, el amor de Dios es un amor de padre por sus hijos. Ahora, el siguiente punto a considerar es, si tenemos una relación con Dios como la de un padre amoroso con su hijo amado, necesitamos saber que parte del amor de un padre es mostrar ese amor por medio de la disciplina. Y eso es algo que muchas veces a muchos no nos gusta, o a muchos de nuestros hijos quizá no lo alcanzan a entender. Pero el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando Él nos disciplina. A veces pensamos equivocadamente que, bueno, Dios me está castigando por los pecados que he cometido. Y si una situación está sucediendo en mi vida es que Dios me castigó por lo que hice. ¿Sabes qué? Si fuera el castigo de Dios por los pecados que has cometido, tendrías que estar muerto y apartado completamente de su presencia. Porque la paga del pecado es la muerte, el castigo por el pecado fue la muerte cruel de Jesucristo. Entonces lo que tú y yo vivimos no es el castigo por nuestros pecados. La disciplina no es el castigo de Dios. Es una muestra de su amor por sus hijos. Y tú y yo necesitamos aprender a ver la disciplina de Dios como eso. Así como tú amas a tus hijos. Los que somos papás estamos de acuerdo con que la razón por la que disciplinamos a nuestros hijos es no otra, sino por amor. Los amamos, queremos cuidar su vida. Queremos cuidar su bienestar espiritual, queremos cuidar su integridad física, queremos lo mejor, los amamos. Queremos cuidar cada área de sus vidas y sabemos que la disciplina es una herramienta que Dios nos ha dado para cuidar de ellos. Buscamos hacerles saber cuando les toca disciplina que es porque queremos que aprendan a escoger lo mejor para ellos, porque estamos
buscando que Dios sea formado en sus vidas. Y sin disciplina no es posible que eso suceda. Entonces la disciplina, bíblicamente hablando, no es para desquitar mi enojo, no es para que mis hijos hagan lo que yo quiero que hagan, no es para enseñarlos a respetarme. No se trata de mí la disciplina, se trata de ellos honrando a Dios, ellos siendo librados de la muerte, ellos siendo edificados y siendo bendecidos. Cuidar sus corazones, ayudarlos a escoger lo mejor. En resumen, es porque los amamos, es porque queremos mostrar nuestro amor por ellos. El verso 5 dice, ya olvidaron la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, Dios, así como nosotros con nuestros hijos, busca disciplinarnos por amor. Pero muchas veces la respuesta de nosotros como hijos a la disciplina de Dios puede no ser la mejor respuesta. ¿Qué es lo que advierte el autor en este verso 5 sobre lo que podríamos hacer con la disciplina? Dice ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué podríamos hacer con la disciplina? Menospreciarla. Y después dice el verso 5, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, dos cosas que tú y yo podríamos hacer al no entender la disciplina celestial. Número 1, menospreciarla. ¿Qué sería lo contrario a menospreciar? Apreciar o sobrepreciar, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros necesitamos apreciar la disciplina de Dios en nuestras vidas. Pocas veces la apreciamos, ¿no? A veces más bien como que nos sacamos de onda o la menospreciamos en el sentido de que, oh, ok, es la disciplina de Dios, bueno, pues ya se pasará, ¿no? Es un ratito y después salimos de esta. Creo que eso es menospreciar la disciplina. Actuar como si nada pasara, seguir caminando como veníamos caminando antes de la disciplina, como que todo siga igual y no dejando que Dios quebrante nuestros corazones en ese tiempo. Creo que esa actitud es menospreciar la disciplina de Dios. Si tú estás en un tiempo en el que sabes que Dios está tratando contigo, porque has tomado malas decisiones, porque no le has glorificado, porque no te has apartado del pecado, porque sabes que no estás caminando como un hijo obediente, sino como un hijo desobediente y Dios está tratando contigo, deja que la disciplina que Él está trayendo a tu vida te ayude a cambiar lo que Él quiere cambiar. Deja que esa disciplina te quebrante. No menosprecies ese momento de tu vida. Es por amor. No solamente menospreciar, lo segundo que dice el texto es, no menosprecies al Señor en su disciplina, pero tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. Y cuando estás en un tiempo de disciplina es tan fácil desvanecerte y desmayar y decir, hasta aquí llegué, no puedo más, esto es demasiado. Y queremos tomar una salida fácil y rápida en vez de aguantar vara, ¿no? En vez de esperar, en vez de dejar que Dios haga su obra. Y otra vez, todo eso es porque al final Dios tiene un plan de amor en el que está tratando con nosotros. Quiere mostrarnos ese amor. Entonces, no menosprecies la disciplina, no desmayes, porque el Señor te ama. Verso 6. Y al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. A veces duele, a veces es un golpe duro, ¿no? A veces es como wow, y es firme. El trato de Dios es firme con nosotros y necesitamos poner atención. Ok, Dios, ¿qué quieres tratar? ¿Qué quieres hacer? Pero mira cómo sigue desarrollando su argumento. Verso 7. Si soportas la disciplina, pues Dios te trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. El argumento es muy lógico. El autor ahonda en este principio de que la razón de la disciplina es porque somos hijos de Dios. Y en el verso 7 lanza esta pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues un hijo no amado, o quizá más bien no es un hijo, porque en el verso 8 lo lleva todavía más lejos. Dice, si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son, ¿qué? Bastardos y no hijos. Fuerte palabra para hablar de un hijo ilegítimo. O sea, no sé si te ha pasado en algún centro comercial o en la calle o en el mercado, no sé, que de repente ves a un chavito haciendo un tremendo berrinche y gritando, insultando, y lo ves y te dan ganas de disciplinarlo. ¿No? Dices, alguien haga algo, ¿no? Si no van, pues voy, ¿ok?
Pero ¿qué es lo que te detiene? ¿Por qué no lo haces? Pues no es tu hijo, ¿no? Imagínate tú llegando y así con tu varita, a ver, hijo, esto es porque te amo y porque... Es que el vato así de, ¿qué? ¿Qué le pasa a este loco, no? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Dios, a través de aplicar su disciplina, confirma que somos sus hijos. Si no hubiera disciplina para nosotros, entonces eso sería una evidencia de que no somos hijos suyos. Todos los que somos hijos de Dios, tarde o temprano vamos a participar de la disciplina y de la varita celestial. Todos. Por eso dice en el mismo versículo, de la cual todos han sido participantes. ¿Alguien queda fuera en esto? Todos han sido participantes. En otras palabras, si tú nunca has experimentado la disciplina de Dios, o eres un hijo perfecto, sí, cómo no, que Dios solamente tuvo un hijo perfecto y ese fue Jesús, ¿no? O más bien quizá en realidad no eres un hijo de Dios, porque la disciplina es para los hijos de Dios. Entonces revisa tu vida. ¿En qué punto estás? ¿Cómo está tratando Dios contigo? ¿Qué es lo que Él está haciendo en tu vida el día de hoy? Eso demuestra no solo su amor, sino que confirma que soy un hijo legítimo. Pero mira cómo sigue diciendo el autor en verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. Sí, cómo no. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de nuestro espíritu? Eso es lo que significa, el Padre de los espíritus. Y viviremos. Entonces, el punto que enfatiza aquí es, nuestros padres, bueno, pues las historias de disciplina en este lugar por parte de nuestros padres, pues son muy distintas, ¿no? Nuestros padres imperfectos nos disciplinaban buscando nuestra obediencia, nosotros les respetábamos, usaban distintas formas de disciplina y nosotros recibíamos esa disciplina. Si lo hacíamos así con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no debemos recibir la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Porque aparte, si hubo cierto fruto de la disciplina que tus padres trajeron a tu vida, ¿no crees que va a haber un fruto mucho mayor y una consecuencia mucho mejor por parte de la disciplina de nuestro Padre Celestial? Porque nuestros padres no fueron perfectos, aplicaron disciplina imperfecta, pero Dios es un Dios perfecto que aplica disciplina perfecta y produce una obra perfecta en la vida de gente imperfecta. La idea es, Dios sabe cómo aplicar la disciplina perfectamente. Nunca es demasiado ligera, nunca es demasiado excesiva. En el verso 10 continúa diciendo la misma idea. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y tú lees esto y dices, por pocos días, una vez me encerraron en mi cuarto por un año por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no está hablando de eso, está hablando de, realmente estuviste bajo el cuidado de la disciplina de tus padres por muy poco tiempo. Cuando menos cuenta te das, ya tienes 30 años, 2 hijos y estás del otro lado de la vara. Fue muy poco el tiempo que estuve bajo la disciplina de mis papás, se pasó muy rápido. Y sigue diciendo, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fue un poco de tiempo, ellos usaban la disciplina que a ellos les parecía. Quizá en muchos casos no fue la forma bíblica. Yo le doy gracias a Dios porque mis papás conocían al Señor desde que yo era niño y la disciplina que se llegó a aplicar la mayoría de las veces fue así, en amor, platicando, explicando, no haciéndolo enojados, estableciendo límites claros. Dicho sea de paso, si tú quieres saber cómo disciplinar a tus hijos, tenemos un par de conferencias y libros y varitas en la librería que te pueden ayudar en el proceso. Pero la idea es la siguiente. Aunque en muchos de los casos no se ejerció una disciplina completamente bíblica, hubo un efecto sobre nosotros. Y el efecto que eso tuvo no se compara con el efecto que la disciplina celestial puede tener sobre nuestras vidas. En el verso 10 lo dice. Ellos nos disciplinaron como a ellos les parecía y usaron distintos métodos de disciplina. No, nada que ver. No estamos hablando de violencia, ojo. No estamos hablando de hacerlo bíblicamente sin lastimar a tus hijos. Si tú estás lastimando a tus hijos, entonces hay un problema en la forma en la que estás disciplinando y eso puede ser incluso considerado violencia y podrías ir a dar a la cárcel, ¿no? Entonces ten cuidado con eso, sé sabio, busca a Dios, establece límites en amor, platica, no lo hagas enojado, pero hazlo. Entonces, ellos nos disciplinaron como ellos creían, pero verso 10 dice, pero este precioso Padre de nuestro espíritu, este buen Padre, ¿para qué nos disciplina? Dice, para lo que nos
es provechoso, para aquello que nos va a dar cierto provecho. ¿Y qué es eso que nos va a dar cierto provecho? Dice ahí mismo en el verso 10, para que participemos de su santidad. El efecto que tiene la disciplina celestial es un efecto que nos da un provecho espiritual enorme. Participar de su santidad. Esta palabra, quizá algunos que podrían venir por primera vez y nunca habían estado en un lugar así, santidad, ¿qué es esa palabra? ¿No? Como que no está de moda. Pero simplemente habla de estar apartado del pecado. Estar apartado del pecado, otra palabra rara que a muchos les podría sonar raro, pero está hablando de estar apartados de aquello que nos destruye. La paga del pecado es la muerte. El pecado destruye nuestras vidas. El pecado trae dolor. El pecado trae separación. Dios te ama, dijimos. Dios quiere que sufras. Dios quiere traer dolor a tu vida. Dios quiere traer sufrimiento a tu vida para destruirte. Dios quiere que mueras. ¿Esa es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que Dios va a evitar que mueras? ¿Cómo es que Dios va a evitar el dolor? ¿Cómo es que Dios va a evitar esta destrucción inminente que viene? Santificándote, apartándote del pecado por medio de la disciplina. Es la disciplina lo que te va a llevar a participar de su santidad. Eso es provechoso. Eso es bueno para ti. Dios quiere guardar tu vida y por eso está poniendo este límite en este punto de tu vida. En su amor no quiere que te destruyas. Es verdad, verso 11, que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Toda disciplina es así. Nadie está feliz, ningún niño va corriendo feliz al cuarto. Mi papá me va a dar varita. ¡Qué chido! Sí, papi, vamos. Obvio no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, o sea, el momento es duro, el momento es difícil, el momento es amargo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que Dios hace después de disciplinarnos. El fruto que viene después de aguantar varita por un tiempo y de permanecer es un fruto de justicia. Es un fruto apacible de justicia. Es un buen fruto que glorifica a Dios. ¿Te acuerdas? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto. Y parte de ese fruto se va a producir cuando somos ejercitados, dice el verso 11, la última palabra del verso 11, ejercitados en disciplina. Y la palabra ejercitado es gimnaso, de donde viene gimnasio. O sea, sin el gym de la disciplina no hay fruto que glorifique a Dios, en otras palabras. Entonces, la disciplina es buena. La disciplina es por amor, confirma que somos sus hijos, produce un fruto apacible de justicia, nos permite apartarnos del pecado y disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros, la vida abundante, la vida de santidad. Por lo cual, mis hermanos, teniendo esta perspectiva de la disciplina, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Retoma un poco esta imagen de la carrera espiritual. Ok, es un tiempo de disciplina, es un tiempo difícil y quizá en el tiempo de disciplina te has sentido como que cansado, te has sentido como que desanimado, como que quieres tirar la toalla y tus manos están caídas, tus rodillas están paralizadas. Cuando alguien tiene las manos caídas, ¿está corriendo? O sea, ¿alguna vez has visto a alguien correr así de las de...? O sea, normalmente corres así, ¿no? Pero alguien corriendo así, ¿has visto? Bueno, manos caídas indica que ya no estás corriendo. Digo, hay gente rara que corre de formas raras, pero esa es otra cosa. Manos caídas, rodillas paralizadas, quiere decir que son rodillas que se están moviendo. Están paralizadas. Te has detenido. La invitación de Dios es: no te detengas, no tires la toalla, no abandones la carrera. Esa disciplina es para que te levantes y sigas corriendo con todo. No te canses. Corre, manos arriba, patas a la barriga, decía mi mamá. No, levanta las manos caídas. Pero ¿sabes qué también me recuerda? Yo quiero que todos los hombres levanten manos santas, dice Pablo a Timoteo, en todo lugar. Que levanten manos santas en adoración, en oración, ¿no? Y esa es la idea. Has dejado de adorar al Señor, adórale nuevamente. Tus rodillas están paralizadas, no se han doblado para poder orar al Señor, pues dóblalas. Mueve esas rodillas, llévalas al piso en oración. Llévalas adelante en la carrera espiritual, avanza.
Y dice el verso 13, haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué caminos son esos caminos que estuvieron chuecos? Caminos por donde te desviaste, que te lesionaste y empezaste a caminar mal. ¿Qué es lo que necesitas corregir en tu caminar con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste si el camino que llevabas es el camino que Él planeó para ti? Porque simplemente dijiste, no, pues yo supongo que es por acá, ¿no? Y cuando te diste cuenta terminaste más perdido que Adán en el Día de las Madres, ¿no? Del Padre. Y estás lejos. Haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo, esto es interesante. Otra traducción o una mejor forma de traducirlo sería para que lo que está dislocado pueda regresar a su lugar. ¿Hay algo que está dislocado en tu vida? Necesitas regresar al camino, necesitas seguir corriendo. La forma de hallar la sanidad en este punto en el que te encuentras espiritualmente no está en sentarte y dejar de correr, sino lo contrario a como sanarías un hueso físico, que sería con reposo, es correr, es avanzar, es no tirar la toalla, es seguir adelante en la carrera de la fe. Regresa al camino, haz sendas derechas. Ok, suena muy bien. Ya tengo en mi cabeza la imagen de la carrera, una carrera espiritual, pero necesito de una forma práctica. ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Señor? Verso 14. ¿Lo quieres de una forma completamente práctica? Verso 14. La forma práctica de aplicar lo que hemos visto es, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Son dos aplicaciones, una aplicación horizontal, seguir la paz con todos, mi relación con otros, y una aplicación vertical, la santidad, vivir para honrar a Dios, apartado del pecado para agradarlo a Él. Esto es una relación vertical con el Señor. Lo primero que habla es nuestra relación con los demás. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, necesitas seguir la paz. En otras palabras, buscar estar en paz. Eso podría ser la mejor traducción. Busca estar en paz con los demás. Busca estar en paz con otros. La palabra paz habla de unir dos cosas que están sueltas o dos cosas que están separadas. Entonces busca restaurar esa relación que está rota. Busca la paz. No dice estate en paz con todos los hombres o estate en paz con las demás personas, porque hay gente con la que nomás no se puede estar en paz. Yo entiendo eso, pero en la medida de tus posibilidades busca la paz. ¿Te acuerdas de Pablo en Romanos 12:18? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, hay veces en las que no depende de ti, entonces busca la paz, busca estar en paz. No está diciendo, espera que alguien venga a buscar la paz contigo. Es que tú tienes que tomar la iniciativa de una forma mucho más práctica. La pregunta es, ¿cuál es esa relación en la que necesitas buscar restauración? ¿Quién es esa persona con la que tienes una plática pendiente y necesitas buscar la paz? La disciplina de Dios en nuestras vidas es muchas veces resultado porque estamos en conflicto con nuestros hermanos o con alguna persona. Y Dios quiere que busques la paz, que sigas la paz, que persigas la paz, que busques la unidad, la voluntad de Dios. Es eso. Él murió en una cruz para que nosotros podamos tener paz, no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Eso es muy importante. Aprender a pedir perdón, aprender a perdonar. Es el primer aspecto práctico. Sigue la paz, busca la paz. Tú sabes de quién te está hablando el Señor y sobre qué te está hablando el Señor en este tema. Pero lo segundo que dijimos, nuestra relación en sentido vertical. Verso 14. Y la santidad. Sigue la santidad. Busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A veces gente nos dice, bueno, es que ustedes predican la gracia. Y como predican la gracia y tienen un énfasis en la gracia, pues la gente hace lo que quiere, ¿no? Y no viven en santidad y viven en el pecado total. Si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pues yo voy a permanecer en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Es lo que algunos decían desde tiempos de Pablo en Romanos capítulo 6. Pero realmente cuando tú predicas la gracia bíblica,
¿Sabes qué es lo que hace la gracia? La gracia te lleva a vivir en santidad. La gracia te lleva a vivir una vida apartada para Dios. ¿Ves el amor tan grande y tan maravilloso que Él tuvo para contigo? Y dices, Dios, quiero vivir una vida rendido completamente a ti, a quién eres. Quiero vivir en santidad. Ahora, que si la gracia que según tú has recibido no ha cambiado tu vida, no te ha hecho más santo, no te ha apartado del pecado, entonces esa gracia no ha salvado tu alma. Es lo que decía Spurgeon. La gracia que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma. Por eso dice al final del versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, la salvación es por gracia, no depende de mis obras, depende de la obra de Cristo. Pero una evidencia de que yo realmente he recibido la justicia de Cristo está en que yo voy a vivir en santidad. Si no hay una vida en santidad evidente, entonces probablemente no recibí la gracia. ¿Y voy a ver a Dios en tal caso? No, porque si no has recibido la gracia de Dios que te lleva a la santidad, entonces no eres salvo. Pero esto es muy importante entenderlo también así. No solo habla de que no veremos a Dios en el futuro, creo que tampoco vas a poder ver a Dios en el presente. Sin santidad nadie verá al Señor. No vas a poder ver a Dios operando en tu vida. No vas a poder ver la bendición de Dios fluyendo a través de tu vida en este tiempo. No vas a poder ver el favor de Dios. No vas a poder ver a Dios si no estás viviendo una vida de santidad. ¿Predicamos la santidad en Semilla? Claro que predicamos la santidad en Semilla. ¿Creemos que la santidad es algo esencial en Semilla? Claro que creemos que la santidad es algo absolutamente esencial. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Y qué significa eso? Pues que sin santidad nadie verá al Señor, bro. Así de fuerte. No solo en el futuro, no solo en tu vida, sino en la vida de la gente a tu alrededor. Nadie de la gente que te rodea va a poder ver al Señor si tú no vives una vida que le glorifica, una vida apartada del pecado, una vida que le honra. El salmista decía en el Salmo 34, si no me equivoco, gustad y ved que el Señor es bueno. Gustad y ved que el Señor es bueno. Puedes ver la bondad de Dios en tu vida cuando estás en santidad, pero cuando estás en pecado no vas a poder ver el favor de Dios. Ahí están estas dos aplicaciones en un sentido horizontal y vertical, que también me recuerdan los 2 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, buscar la unidad, buscar la paz, aprender a pedir perdón, amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Nada de esto para ser salvos, sino porque ya somos salvos y amados por Él. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Por supuesto, todavía hay otras exhortaciones bien gruesas que te animo a que esta semana puedas estar leyendo y puedas estar meditando y puedas estar sobre todo viviendo. Pero vamos a terminar en este texto y quiero terminar conectándolo con lo que estudiamos la semana pasada. Porque sin duda no es posible hacer nada de lo que dijimos el día de hoy, buscar la santidad, estar en paz con nuestros hermanos, si no ponemos nuestros ojos en Jesús. Si quitas tus ojos de Jesús, vas a menospreciar la disciplina, vas a desmayar, vas a dejar de correr. Si quitas la mirada de Jesús, va a ser muy difícil que puedas estar en paz con tus hermanos, porque es cuando ves el perdón de Jesús que entonces puedes pedir perdón y puedes perdonar a otros. Si quitas la mirada de Jesús, no vas a poder seguir la santidad, porque Él es quien nos muestra el ejemplo máximo de santidad, ¿cierto? Y si no ves cómo vivió Él, pues no vas a saber cómo vivir. Si quitas la mirada de Jesús, no vas a poder hacer absolutamente nada de esto, no vas a poder correr, no vas a poder llegar a la meta. Quizá es difícil lo que estás viviendo el día de hoy. Quizá va a ser difícil buscar la paz con esa persona. Quizá va a ser difícil hacer los cortes necesarios para vivir en santidad. Pero ¿sabes qué? Si tú pones tus ojos en Jesús, vas a ver cómo es que tú no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces eso te va a animar. Poner tus ojos en Jesús te va a ayudar a correr con paciencia, a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, a hacer las sendas derechas, que lo dislocado vuelva a su lugar para poder ser sanado. De otra forma, sin la mirada puesta en Jesús, no vas a poder hacer nada. Lo necesitamos, amén. Es tiempo de poner nuestros ojos en Él. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a tener un tiempo de orar.
Y después vamos a cantar una canción final. Ponte de pie. Espero no haber despertado a alguno incomodado. Y voy a pedir a los chicos de la banda que suban por acá para cantar esta última canción y pedirle al Señor que nos limpie. Padre, nos hablas de hacer derechas nuestras sendas, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder enderezar nuestro camino, Señor, porque nuestra carne tiende a tomar el camino equivocado, a pecar, porque nuestra carne ama vivir en enemistad contra ti, Señor. Entonces necesitamos que intervengas una vez más, que tú nos purifiques, Señor, que tú nos tomes y nos levantes y nos ayudes a correr. Tenemos hoy la disposición a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, a hacer las sendas derechas, a que lo dislocado vuelva a su lugar. Tenemos esa disposición, Señor, pero quizá no tenemos completa capacidad. Por eso pedimos la llenura de tu Espíritu el día de hoy. Que tu Espíritu nos ayude, Señor. Y también que tu Espíritu nos muestre si la prueba que enfrentamos es más una prueba de nuestra fe, la cual debemos asumir con gozo, o es más bien disciplina tuya, la cual trae tristeza, pero al final trae fruto apacible. Que podamos revisar cómo hemos estado caminando el día de hoy, Señor. Que podamos ver qué es lo que estamos viviendo y hacer los cortes y tomar las decisiones pertinentes para seguir avanzando. Nos amas, Señor. ¿Cuánto nos amas? Como nadie nos amas, nos cuidas, nos disciplinas y haces una obra directo en los corazones, no solo externa, sino eterna en nuestras vidas, Señor. Gracias por tanto amor, eres el mejor Padre. Gracias por tu disciplina, no queremos menospreciarla, no queremos desmayar, queremos avanzar hacia la meta puestos los ojos en ti, Señor. Haz tu obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.